Serie Procesos de la vida en el tiempo, parte 1. El planeta Tierra forma parte de los 8 planetas que actualmente conforman al Sistema Solar, tan solo uno de los miles de millones que conforman a la Vía Láctea. Estos 8 planetas se pueden dividir en 2 grupos, de acuerdo con sus características y ubicación dentro del Sistema Solar. Los primeros 4, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son rocosos, de tamaño pequeño y se les conoce como planetas interiores, al encontrarse entre el Sol y el cinturón de asteroides. Por otra parte, tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, conocidos como planetas exteriores, que se caracterizan por ser de gran tamaño y tener una conformación gaseosa y un núcleo de hielo y roca. Sin embargo, todos estos planetas, tanto los interiores como los exteriores, tienen un origen en común conocido, el cual se calcula que ocurrió hace 4.500 millones de años. Pero ojo, el origen de los planetas y el origen del universo, conocido como Big Bang, son sucesos diferentes, pues este último ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años. En fin, volviendo a la Tierra. Tenemos que ésta se formó hace 4.500 millones de años aproximadamente. Sin embargo, en ese tiempo la Tierra no era como actualmente la conocemos, con grandes montañas y llanuras, ni inmensos océanos. No, en ese entonces la Tierra era muy diferente. Era un planeta seco, desprovisto de océanos y atmósfera. Pero entonces, ¿cómo fue que llegó a ser lo que es ahora? Bueno, existen diversas propuestas científicas al respecto. Algunos modelos proponen que los componentes atmosféricos y oceánicos surgieron como productos secundarios del proceso de acreción, es decir, la acumulación de materia dada por fuerzas gravitacionales. Sin embargo, esta propuesta describe que los elementos necesarios para formar estos componentes tienen su origen en los meteoritos provenientes del cinturón de asteroides. Así pues, es debido a la diversidad de estudios que se han realizado considerando diferentes tipos de evidencias que hasta ahora el proceso de formación de la Tierra se ha mantenido hasta cierto punto desconocido y controversial. Sin embargo, se reconoce que tanto el impacto de numerosos meteoritos en la Tierra, así como los procesos ocurridos en el interior de la misma, dados por las altas temperaturas, procesos de fusión y la diferenciación en la distribución de los elementos químicos, dieron origen a la formación de las capas de la Tierra, la hidrosfera, la atmósfera y posteriormente a los componentes que darían origen a la vida. Como mencionamos anteriormente, las condiciones físicas y químicas que caracterizaban a la Tierra en sus orígenes eran muy distintas a las actuales. Con dicha idea en mente, en la década de los años 30 del siglo pasado, Oparin y Haldane propusieron que en la Tierra primitiva existieron ciertas condiciones como elevadas temperaturas, descargas eléctricas, erupciones volcánicas y radiaciones provenientes del Sol que afectaron el comportamiento de las sustancias que existían en los mares primitivos, de tal suerte que a partir de compuestos de carbono y nitrógeno se crearon las moléculas orgánicas útiles para la vida. Años más tarde, gracias a los experimentos realizados por Miller y Urey, donde simularon las características de la Tierra primitiva, presencia de compuestos reductores, aquellos que cedan sus electrones como el metano, amoníaco y el hidrógeno molecular, y compuestos oxidantes, aquellos que aceptan electrones como el agua, así como la irradiación de la luz ultravioleta y rayos X. Llevaron a la confirmación de que a partir de compuestos sencillos se pueden obtener moléculas orgánicas complejas, como son los aminoácidos, los componentes fundamentales de la vida. Así pues, se estipula que en los océanos primitivos de la Tierra, estos primeros compuestos orgánicos fueron adquiriendo mayor complejidad, se fueron asociando y finalmente dieron origen a los primeros organismos unicelulares. Si bien parece que se cuenta con ideas sólidas sobre el origen de la vida, los detalles de este evento aún se desconocen. Sin embargo, ha sido a través del estudio de rocas antiguas que se ha pretendido tener un mayor entendimiento de este proceso, el origen y el desarrollo de la vida, es decir, la diferenciación de los distintos organismos primogenios de los que se desarrollaron, otros que se han extinguido y más que han prevalecido. Para ello es necesario resaltar la estabilidad de las moléculas biológicas ante los procesos geológicos,
es decir, aquellos relacionados con la dinámica de la Tierra, condiciones ambas que comprometen la preservación de la evidencia de vida en rocas antiguas. Sin embargo, el estudio de las rocas sedimentarias más antiguas que se conocen en la Tierra, algunas localizadas en Australia y Sudáfrica, muestra el registro de la vida de hace 3.800 a 3.500 millones de años aproximadamente en el Arqueano. Dentro de estas secuencias de sedimentos del Arqueano se encuentran estromatolitos macroscópicos, construcciones rocosas, producto de la actividad metabólica y atrapamiento de minerales por microorganismos que se conservan como fósiles, micro y macroscópicos, además de poder contener materia con carbono. Los estromatolitos se caracterizan por su forma de construcción que resulta en estructuras laminadas o adheridas al sustrato, y en general están compuestos por carbonatos de calcio y magnesio. De hecho, la presencia de estromatolitos ha permitido afirmar que estos le brindaron ciertas ventajas a los organismos que los habitaban, ya que este tipo de estructuras se incrementó a lo largo del Precámbrico. En México, en los alrededores de Caborca, Pitiquito y Magdalena, en Sonora, hay importantes afloramientos con potentes construcciones arrecifales, consecuencia de la actividad microbiana que señalan la presencia de vida en zonas de transición, así como en lugares con profundidades variables que generaron una valiosa e impresionante variedad de construcciones estromatolíticas, ejemplo de la diversidad y avance de la vida hace unos 1.100 a 900 millones de años antes del presente. Así es, los fósiles más antiguos corresponden a unas esferas microscópicas parecidas a las bacterias modernas. Fue en estas bacterias primitivas donde se originaron estrategias químicas y biológicas que posteriormente hicieron posibles formas de vida más complejas. Fueron en ellas donde se desarrollaron las primeras estrategias de alimentación y transformación de energía, de movimiento y de reproducción, todo ello bajo su conformación de células procariotas, células que carecen de núcleo. Sí, estas primeras células introdujeron la idea de cambio y conexión entre los sistemas físicos y químicos con el biológico. Desarrollaron mecanismos para diversificarse y adaptarse, para radiar y generar comunidades que aún hoy sorprenden por la forma de acceder y desarrollarse en ambientes homogéneos. Los organismos constituidos por células nucleadas o eucariotas tardaron mucho más tiempo en diferenciarse. Para lograr estas innovaciones, los organismos primogenios desarrollaron mecanismos de reproducción, esto es, el aumento en el número de organismos. Entonces, hay que aclarar que reproducción no es sinónimo de sexo, la producción de organismos con material genético proveniente de más de un progenitor. Así pues, en estos procariotas primitivos, la reproducción estaba dada por procesos de fisión binaria, donde dos células hijas se producen a partir de una célula que se divide en dos partes iguales. Otro tipo de reproducción que se ha descrito en los procariontes es la gemación. Es menos frecuente, pero se caracteriza por generar una célula hija de menor tamaño que su progenitora, aunque con el mismo material genético. También se conoce la fisión múltiple. Es un proceso aún más raro, donde se generan simultáneamente varias células hijas genéticamente idénticas a la célula que les dio origen, pero de un tamaño menor. Finalmente, se ha descrito el fenómeno de conjugación, en el cual la célula procarionte inyecta parte de su genoma a otro individuo, como para infectarlo o propagar ese segmento de información. La conjugación produce nuevas combinaciones genéticas que permiten que las bacterias resultantes sobrevivan en una gran variedad de condiciones. En algunos casos, es posible que el material genético se intercambie incluso entre bacterias de diferentes especies. No se conocen cada uno de los procesos que llevaron a la diferenciación de los organismos procariotas de los eucariotas. Sin embargo, se han generado muchas hipótesis al respecto, siendo una de ellas, y posiblemente la más aceptada, la simbiosis, según la cual algunos microorganismos que habían vivido de manera independiente se unieron, integraron y continuaron su asociación, debido a las ventajas que ésta les representaba. Se ha sugerido que las células eucariotas surgieron hace aproximadamente 2.000 millones de años. En ellas, el material genético se organizó en cromosomas, contenidos en el núcleo y algunos organelos.
Antes de dividirse para generar más organismos, los núcleos y organelos con sus cromosomas se duplican para que cada nuevo organismo cuente con su carga genética completa. De la concisa presentación de la reproducción de procariontes y aparición de eucariontes, se deduce que la diferenciación de la reproducción con sexo en eucariontes no fue directa. Si bien no se tienen claros los detalles, se sabe que para ello fue necesario el desarrollo de otros procesos, como la mitosis, la organización del material genético en cromosomas. Recordemos que en las células procariotas el material genético es generalmente una sola molécula circular que flota libremente en el interior de las mismas, la cariocinesis, meiosis, etc. En eucariontes, si la célula original y sus productos se dividen dos veces, se diferencia una variante reproductiva conocida como meiosis. Condicionante para esta meiosis es que la primera división sea mitótica y la segunda división sea precedida de la cariocinesis con duplicación de los cromosomas, generando al final 4 células hijas, cada una con la mitad del número de cromosomas que había en la célula original o célula progenitora. Este proceso es particularmente importante en los eucariontes, pues la meiosis se da en células especializadas, que tras las divisiones generan gametos. La reproducción sexual consiste entonces en la fusión de gametos de dos progenitores distintos. A través de ella, el número original de cromosomas se restablece, procurando con ello recombinación y diversidad génica. La evolución de la sexualidad meiótica al final del Proterozoico significó una estrategia importante que llevó a la generación de ciclos de vida con características diferentes en las que procesos de organización celular, metabólicos, fisiológicos, etc., claramente los diferenciaron de los primeros procariotas. Dichas innovaciones dieron lugar a los protoctistas, que precedieron a los hongos, animales y plantas, dando inicio a una era de diversificación de la vida. En resumen, se tiene que el planeta Tierra tiene alrededor de 4.600 millones de años, aunque las rocas más antiguas que se han hallado tienen cerca de 3.800 millones de años. Esa misma edad se considera que tiene la evidencia más antigua de vida en la Tierra, posiblemente proveniente de procariontes anaerobios reductores de sulfato y posiblemente de colonias de cianobacterias en estromatolitos. Por otra parte, se ha considerado que las primeras trazas fósiles de los eucariontes datan de hace 1.700 a 2.000 millones de años y que los primeros fósiles confirmados como eucariontes tienen una edad de 1.400 a 1.700 millones de años, originándose una diversificación en los ciclos de vida y con ello la radiación de la vida animal microscópica. De tal suerte que las bacterias, protistas, hongos y algas pudieron haber constituido comunidades diversas en los hábitats marinos durante el eón proterozoico, mismas que ciertamente contrastan o son raras comparadas con las comunidades que son comunes en nuestro entorno y cuya historia tiene no más de 1.000 millones de años. Finalmente, hay que señalar que aunque el sexo impulsó a la vida a niveles de admiración, los ancestros de las formas que reconocemos en nuestros paisajes no tienen más de 575 millones de años. Con esta perspectiva, reconocer que los procariontes actuales y sus procesos de vida reflejan el éxito de formas de vida de las que aún tenemos mucho que aprender es muy necesario. Solo pensemos en lo que nos ha producido la presencia del SARS-CoV-2 o en la consecuencia de si en un momento alguno de estos organismos decide compartir al Homo sapiens una diarrea fulminante.